Muchos de nosotros emparentamos los términos de posesión, brujería, superchería, charlatanería y el diablo a todo lo relacionado con lo que es o a lo que aparentamos saber de espiritismo. Pero muy pocos de nosotros sabemos a ciencia cierta qué es realmente el espiritismo. Se habla de una religión, de una filosofía, de ser tan solo una afición o una curiosidad por querer saber más allá de lo que nos depara la vida corporal. Pero lo que sí es cierto es que mucha gente, al intentar ponerse en contacto con los muertos, salen mal librados de tales encuentros. Y los casos de locura y trastornos de la personalidad son más frecuentes en personas que sin disciplina buscan hablar con los espíritus. Por esta razón, hemos buscado conversar con los directores de cada centro espírita en Cartagena y estos nos han disipado todas las dudas que hay alrededor de este fenómeno. Nos hemos dado cuenta que lejos de ser un fenómeno amorfo, es todo un movimiento con cuerpo de doctrina que reposa sobre una base moral, una filosófica y una inclusive científica, muy semejante a cualquier doctrina, pero con una notable diferencia: se comunican con los espíritus. ¿Cómo te va, Amparo Vélez? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Amparo Vélez, ¿quiénes son los espíritus? Es una pregunta muy interesante que la humanidad siempre se ha hecho, refiriéndose a esas inteligencias invisibles que a través de toda la historia se han manifestado hacia la humanidad, de lo cual se han formado los más diversos conceptos, ¿no? Desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista filosófico, las creencias populares de que los espíritus son unos duendes, unos demonios, unos fantasmas, según el enfoque y la doctrina en donde se ubique la concepción que los estudia o los considera. Nosotros en la doctrina espírita sabemos que los espíritus no son más que los seres humanos que han pasado a la dimensión espiritual a través del fenómeno de la muerte. Murió el cuerpo físico, más el espíritu, el alma, que es el principio inmortal, sale de el principio pensante, el ser inteligente del ser humano, sale de ese cuerpo que ha sido destruido por la muerte, ya sea por desgaste natural o ya sea por una muerte accidental. Esos seres inmortales, la esencia del ser humano, pasa a la llamada dimensión espiritual o mundo espiritual, desde donde se comunican y se manifiestan a la humanidad, ¿no? Entonces los espíritus no son ningunos fantasmas, no son duendes, no son demonios, sino seres humanos ya despojados de su envoltura material. De lo poco que conozco, prácticas como acerca de elementos esotéricos, mágicos, donde se trata ciertas esencias por encima de la carnalidad y de la vida material. En relación con todo que hablan de Venezuela o de Cuba, que es pura brujería, ¿sabes? Es como una religión en la cual tienen un medium, que es la persona que contacta el mundo espiritual con el mundo material, pero valiéndose de ciertos medios o artilugios que por lo menos para mi religión, que es la católica, no son contemplados ni son bien vistos. Yo asocio el término espiritista con el conjunto de prácticas o conductas religiosas que pueden ser juzgadas en una comunidad como religiosa, como la brujería, la hechicería, la precondición. Entonces las personas que practican eso, bueno, están haciendo las cosas correctas y no sé. Pues en realidad tengo alguna información, sé algo
algo sobre el espiritismo, pero no tengo una idea concreta acerca de él. Cuando me mencionan el término espiritismo, me remito inmediatamente a ciertas actividades paranormales. ¿Qué es espiritismo y qué no es espiritismo? Empecemos por qué no es espiritismo. No es espiritismo aquello que se conoce como la adivinanza. Hay muchas personas que tienen mediunidad, pero esas personas que tienen mediunidad no pueden decirse que son espíritas, sino que son medios. Para ser espírita se necesita tener una formación intelectual basada en las enseñanzas del maestro Kardec. El espiritismo es una doctrina que tiene filosofía, tiene ciencia y tiene religión, que viene de religar, no de la religión de culto ni nada de dogma, no. Ni dogma, ni culto, ni vestidura, ni nada. No tiene nada de eso. Es en cuanto a religar en la creencia en un Dios. El espiritismo es una ciencia que estudia origen, naturaleza y destino de los espíritus y su intercambio o comunicabilidad con el mundo invisible y el mundo que vivimos, o sea, el mundo espiritual y el mundo terrenal. Un término espiritista permite, no invoca, permite la comunicación de los espíritus previamente haberse preparado física, intelectual y moralmente. Aroma, que no es espiritismo estar aquí y preguntarle a los espíritus sobre existencias pasadas, existencias futuras, sobre el número de la lotería. No, eso no es espiritismo. Tampoco es espiritismo eso que llaman hacer trabajitos, ¿sí? Trabajitos para que aquella persona me quiera o no me quiera, en fin, eso no es espiritismo. A lo largo de las distintas obras que conforman la codificación espírita, Allan Kardec fue configurando al espiritismo como una filosofía, tanto una filosofía explicativa de la realidad y de las grandes inquietudes e interrogantes del ser humano, como una filosofía de vida, una filosofía que tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, invitándonos a la práctica del bien. Entonces, si la doctrina espírita tiene un aspecto científico o investigativo y tiene un aspecto filosófico, de allí se desprenden unas condiciones y unas consecuencias de tipo moral que tienen que ver con nuestra conducta y nuestro comportamiento en nuestra vida social, nuestra vida familiar. Luego el espiritismo viene siendo configurado como una doctrina de triple aspecto: científico, filosófico y moral. Los espíritus le enseñaron a Allan Kardec desde el año de 1856, cuando los espíritus empezaron a darle a él enseñanzas, y él como pedagogo la fue organizando, ¿no? La fue codificando metodológica y pedagógicamente. Los espíritus le enseñaron a Kardec que el ser humano estaba formado básicamente de tres elementos fundamentales, que son el cuerpo físico, el cuerpo material, el ser inmortal, que es el espíritu, pero que entre los dos existe un elemento intermediario, un cuerpo fluídico o energético, que sirve de intermediario entre el espíritu y la materia. Allan Kardec lo denominó periespíritu, que es un cuerpo vaporoso de energía que está alrededor del espíritu. El espíritu en sí no tiene forma, han dicho los mismos espíritus, es comparable con una chispa.
con una luz o con un foco energético. Informe. Sí, no tiene forma específica, pero a su alrededor se configura un cuerpo fluídico que guarda la forma humana. Eso es lo que él llamó periespíritu, o sea, un fluido que está organizado alrededor del espíritu. Cuando el cuerpo físico muere, el cuerpo orgánico, el espíritu tiene su envoltura, que es semimaterial, que es lo que se llama periespíritu. Y esta es la que lo acompaña para identificarse con los que lo conocieron. Porque si aparece con la figura de la existencia anterior, porque lo conocieron en esta existencia, no lo van a identificar. Simple y llanamente. El perispíritu es la envoltura semimaterial que cubre al espíritu y que ayuda a la comunicación entre el cuerpo y el espíritu. Por lo tanto, como envoltura semimaterial, es una clase de energía. Y es es a través de ella que los espíritus se presentan, se muestran, su apariencia. O sea que de una u otra manera es como su cédula de ciudadanía. Ellos se muestran con su perispíritu, y que no ha sido ajeno a diferentes culturas, a los egipcios que lo conocieron en algún momento como cuerpo K. El mismo Pablo de Tarso también lo menciona como cuerpo espiritual, y muchos otros filósofos como Spinoza, todos ellos han llegado a la conclusión de que existe una realidad más allá del cuerpo físico que ayuda a conciliar estas dos realidades, cuerpo y espíritu. Necesita algo que sea su ligazón, su unión, y aquí aparece esta realidad energética que es el perispíritu. Lo que básicamente dicen los espíritus es que el periespíritu es un elemento energético, como dije anteriormente. Es una estructura fluídica o energética, como diríamos hoy en día, porque recordemos que cuando los espíritus dictaron estas obras hacia 1857 en adelante, el término fluido era muy usual. Ya hoy en día, filosóficamente, científicamente, el término tiende a ser reemplazado por ejemplo, por el concepto de energía o de campos vibratorios. Pero básicamente es una estructura energética muy moldeable, muy maleable, que es influenciable por la mente y por la voluntad del espíritu, dándole una configuración, y permite el acoplamiento del espíritu, que es energía pura, con la materia, que es energía condensada. Es como una estructura vibratoria intermedia entre la vibración del espíritu, que es de una frecuencia altísima, hasta la vibración de la materia, que es una vibración, podríamos decir, baja, ¿no?, para hacer la comparación. Entonces el periespíritu es esa energía intermedia estructurada en forma de organismo vibratorio que sirve de unión entre el espíritu y la materia, o entre el espíritu y el cuerpo físico. Nunca se separa el espíritu del cuerpo periespiritual mientras tiene la necesidad de reencarnar para evolucionar o perfeccionarse. Porque el periespíritu se va depurando, se va purificando en la medida de cada reencarnación que viene a eso el hombre. Llega un momento en que no requiere de reencarnar, por lo menos en este plano. Podríamos considerar, por ejemplo, como ha postulado el investigador espírita brasileño Hernani Guimarães Andrade. Él es ingeniero, ya desencarnado, ¿no?, ya fallecido. Él postuló, a la luz de la enseñanza de los espíritus, una terminología más moderna para estos conceptos. En vez de denominarlo periespíritu, él lo llamó modelo organizador biológico, que es un campo de energías
formada de átomos, que él los llama átomos espirituales, moléculas espirituales que tienen una vibración intermedia entre el espíritu y la materia. Pero no dejan de ser materia. Exactamente, no deja de ser materia, lo definen como una materia sutil, así como los espíritus le dijeron a Allan Kardec. El periespíritu está formado de materia quintaesenciada, supremamente sutilizada, tomada de un fluido universal o fluido cósmico, que es una materia, utilizan la palabra quintaesenciada para hacernos comprender. Entonces el espíritu, que es un foco de inteligencia, condensa a su alrededor parte de ese fluido y le da la forma humana que tenemos, y el espíritu lo utiliza para tomar cuerpo físico, o sea, para reencarnar. Si no existiera ese modelo organizador biológico, el espíritu no tendría una acción directa sobre la materia, porque la materia, al ser tan densa, y el espíritu al ser tan sutil, el espíritu sencillamente la atravesaría. Entonces, este elemento intermediario que se ha formado a través de la evolución de las especies, es especializado y es el que permite que el espíritu pueda seguir teniendo reencarnaciones sucesivas a través de la escala evolutiva de las especies. El principio espiritual ha ido evolucionando, ha ido perfeccionándose, para lo cual debe tomar sucesivas existencias y experiencias corporales. Luego el espíritu necesita del perispíritu durante muchísimo tiempo en su evolución para poder seguir reencarnando. Por eso Hernán Guimaraes Andrade, el ingeniero que mencioné, lo denomina modelo organizador biológico, porque es la estructura que moldea al cuerpo físico durante el proceso fetal, el desarrollo fetal. Allí se está produciendo un proceso reencarnatorio. ¿Y en dónde queda entonces la genética? ¿La genética qué papel juega en la formación del ser humano? Sí, en la formación del ser humano los dos elementos se complementan. Tanto la energía del perispíritu, que es como un campo de fuerzas que va a conducir el desarrollo de ese embrión, lo va a conducir para ir desarrollando los órganos, y a la vez estos elementos de desarrollo están grabados en los genes y en los cromosomas. Entonces, entre la acción del perispíritu y la acción del campo genético, se va organizando el nuevo cuerpo físico en esa reencarnación, ¿no? Entonces, los espíritus tratan de explicarnos que los dos elementos se complementan. Tanto lo que está grabado como modelo organizador biológico en el perispíritu, como lo que está grabado en los genes y en los cromosomas, para que el feto se desarrolle como un feto humano. Fíjense que al principio, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y se constituye en un embrión, el embrión inicialmente no tiene una forma humana, es una esfera en desarrollo que se va multiplicando, pero poco a poco va tomando una forma animalesca en las primeras etapas del proceso fetal, y poco a poco se va especializando hasta finalmente adquirir en los últimos meses del embarazo la forma humana. Eso es gracias a la acción del perispíritu, que tiene ese archivo de formación humana, podríamos decir, y las leyes de la genética. Están las dos allí compaginadas. Luego, para concluir la pregunta, el espíritu, al pasar al mundo espiritual, se lleva su perispíritu y lo va a tener durante muchísimo tiempo, hasta que ya alcance las últimas etapas de la evolución, cuando ya casi que llega a ser espíritu puro, ¿no? En el caso de Jesús, por ejemplo, cuando ya un espíritu elevado le tocó encarnar en el planeta Tierra, tuvo la necesidad de reconstruir su perispíritu, y porque se densificarlo para poder encarnar en un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque él era un espíritu puro. Sí. Entonces, el sacrificio de Jesús estuvo allí, no en que lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. No fue el sacrificio de él. El sacrificio de él fue
densificar su cuerpo espiritual, que era resplandeciente, era radiante, para poder conformar el cuerpo periespiritual y venir aquí a plano tierra. Ese fue su verdadero proceso. Sacrificio. Sacrificio. No el que vivió aquí en la tierra pero crucificado. Háblenos cualquier propiedad que tengan los periespíritus, el periespíritu. Bueno, el periespíritu es un cuerpo semimaterial, porque tiene la propiedad de poder densificarse, mostrarse. Porque él es el que le da vida al cuerpo físico. Cuando sale del cuerpo físico, el cuerpo físico quedó, bueno, orgánicamente hablando. Entonces, es una envoltura semimaterial, o sea, semifluídica, que acompaña envolviendo al espíritu hasta cuando él se purifica, en la medida de sus existencias va purificándose y va el perispíritu sutilizándose. Cuando ya pasa todos los procesos de evolución, vamos a hablar de aquí de la tierra, es denso. Este perispíritu ya está sutil, preparado para un mundo superior. Menos material. Menos material. Es un mundo superior al nuestro, donde todo es material, todo se tiene que materializar para que podamos entenderlo o aceptarlo. ¿Qué papel juega el perispíritu en la comunicabilidad con los espíritus? Todo ser encarnado, lógicamente que tiene un perispíritu, porque el perispíritu es el que le da la forma al cuerpo físico. ¿Hasta cuándo vive? Cuando desencarna, sigue el cuerpo periespiritual existiendo. Entonces la comunicabilidad entre el mundo invisible y el material, o sea, entre los espíritus desencarnados y encarnados, se concibe de perispíritu a perispíritu. El espíritu del desencarnado actúa en el perispíritu del medium. Y lógicamente transmite lo que quiere decir el espíritu, o la enseñanza, o la comunicación que se quiera tener. Se dice, o Allan Kardec dice, que el perispíritu es una envoltura semimaterial, ¿cierto? Exactamente. Nosotros en filosofía decimos que una cosa no puede ser material y no material a la vez. ¿Cómo nosotros logramos conciliar esos dos estados en un solo elemento, que es el perispíritu? Exacto. Hay allí un pequeño error de enfoque en el sentido de que nunca los espíritus dijeron que el perispíritu fuera no material. El perispíritu sigue siendo material, porque recordemos una definición que dan los espíritus, que el perispíritu es una condensación del fluido universal alrededor de un foco de inteligencia que es el espíritu. Y ese fluido universal es originado del principio material. Es decir, el perispíritu tiene una naturaleza material altamente sutilizada, ¿no?
altamente energetizada. Luego el perispíritu no se puede afirmar de él que no es material, él sí tiene su constitución material, tiene propiedades de la materia, han dicho los espíritus, ¿no? Por muy sutil que sea, es como si dijéramos que el campo magnético de la Tierra es no material. Entre otras cosas porque el perispíritu a nivel científico no es detectable, ni siquiera nuestros órganos de los sentidos lo pueden detectar, porque es tan radiante, tan energético, que nuestros sentidos ni lo ven, ni lo tocan, ni pueden sentirlo de ninguna forma, ¿no? No hay hasta ahora un aparato que pueda fotografiar en sí al perispíritu. Entonces se compara con el campo magnético. El campo magnético de la Tierra todo el mundo sabe que existe, pero no ha sido fotografiado propiamente, sino indirectamente, a través de sus efectos. El campo magnético de un imán se sabe que existe, pero no se hace visible si no se le ponen, por ejemplo, limaduras de hierro en una hoja de papel. Ese experimento que se hacía en la escuela, un imán, una hoja de papel, y el campo magnético está ahí, pero no se ve. Pero si se le ponen limaduras de hierro, él se dibuja, o sea, las líneas de fuerza. Los espíritus explican, y los investigadores modernos que han investigado el perispíritu dicen que es un campo de fuerzas manejado por la mente espiritual, pero ese campo de fuerza no se puede ver directamente, pero sí sus efectos, ¿no? Es una comparación. Entonces el campo magnético de la Tierra y el campo magnético de un imán no son espirituales. Hasta cierto punto tienen que ser algo materiales, ¿no? Más su energía es de alta vibración que no se puede detectar directamente. Los llamados mediums son personas que tienen esa sensibilidad mucho más desarrollada que el común de las personas. Y los espíritus, al ser seres inteligentes, que tienen su mente, la mente es radiante. Entonces, la mente de los espíritus desencarnados tiene la posibilidad de influenciar en nuestra mente de nosotros los espíritus encarnados. Por ejemplo, la mediunidad escribiente, antiguamente se le denominaba mediunidad escribiente, después los espíritus la denominaron psicografía. El fenómeno consiste en que el espíritu no incorpora como se cree dentro del cuerpo del medium, porque la palabra incorporación hasta cierto punto es incorrecta. Se piensa que cuando un medium está en trance es porque un espíritu se le metió, por los llamados poseídos. Se piensa que el espíritu se metió en el cuerpo y lo domina. Lo que ellos han explicado es que a través del perispíritu se da una comunicación energética entre un espíritu del plano espiritual con un espíritu de acá del plano material, encarnado, un sensitivo, un medium. Entonces el espíritu lo que hace es movilizar sus energías, influenciar sobre el sistema nervioso del medium y producir, por ejemplo, el movimiento de la mano. Por ejemplo, los espíritus que desean escribir y conocen a una persona que tiene esa sensibilidad, actúan a nivel de las neuronas del medium. Ellos identifican la zona motora, en la corteza cerebral, las neuronas que movilizan la mano y el brazo. Y allí producen unas manipulaciones energéticas bien dirigidas que hacen que el brazo del medium escriba si es un medium de psicografía automática. Pero hay otra psicografía que es intuitiva, en donde el espíritu no actúa sobre el sistema nervioso para mover el brazo o la mano, sino de mente a mente. El espíritu transmite la idea a la mente del medium a través de la intuición. El medium capta la idea y la escribe por su propia voluntad. Esa es la llamada psicografía. Si uno fuese medium y tuviese la facultad de ver a los espíritus, ¿en qué posición veríamos al espíritu
que quiera comunicarse? ¿Detrás del medium o tomándole la mano como si estuviese escribiendo? Sí, es una pregunta muy interesante. En eso hay ciertas variaciones. Por ejemplo, cuando un medium está escribiendo, está en trance, digamos un trance consciente, está escribiendo un mensaje que le está transmitiendo un espíritu, los videntes que están en la reunión mediúnica logran ver al espíritu que puede estar detrás o al lado del medium. Incluso pueden ver que le hace como un abrazo o le coloca una de sus manos energéticas en la frente o en la zona motora de la corteza cerebral, y allí está produciendo unas irradiaciones que se convierten en impulsos conscientes para escribir un mensaje, ¿no? Entonces, en términos generales, los videntes pueden ver al espíritu comunicante detrás, al lado, y en algunas ocasiones pueden verlo delante del medium, o como si lo abrazara o como si le colocara su mano en la cabeza, y allí energéticamente lo hace escribir. De periespíritu a periespíritu. Entonces periespíritu es que hace que en medio aflore en la comunicación. El espíritu no actúa directamente en el cuerpo físico. De periespíritu a periespíritu. Entre el perispíritu del encarnado y del desencarnado, donde se forma el circuito mediúnico. Entonces son energías que se transmiten de allá hacia acá y de aquí hacia allá cuando uno se dispone, el medio se dispone, se concentra y entra en conexión con estos seres espirituales a través del perispíritu. Entonces, al entrar de acuerdo al nivel de conciencia que tenga la persona, puede así entrar en interactuar más profundamente las energías perispirituales. Entonces habrá medios más conscientes, otros menos conscientes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una influencia más fuerte, podríamos decir, de ese desencarnado sobre el encarnado. La persona recibe esas comunicaciones, recibe esas manifestaciones mediúnicas, y tener claro que nunca un espíritu se mete dentro de nadie, ni del medio ni de nadie. Hay una influencia, un dominio, un control del desencarnado sobre uno encarnado, para producir determinados tipos de fenómenos, unos más conscientes, como decía, y otros menos conscientes. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel. ¿Hay una diferencia entre el espiritista y aquella persona que tiene mediunidad? No toda persona medium es espiritista y no todo espiritista es medium. Efectivamente. Espiritista es la persona que estudia, practica y divulga la doctrina espírita y trata de aplicarla en su vida para su mejoramiento moral y espiritual y el conocimiento de estas realidades espirituales. El medium es aquella persona que nace o desarrolla
la capacidad de ver a los espíritus, de recibir sus mensajes, sus comunicaciones y de percibirlos. Cualquier persona puede ser medium, tener esta facultad, pero de pronto no es seguidor de la doctrina espírita. Y también hay que decir que no todos los espíritas somos mediums. Algunos no somos mediums, somos dirigentes, divulgadores, conferencistas, profesores. Y dentro de los espíritas hay personas que desarrollan esta facultad psíquica que permite percibir a los espíritus. Entonces ahí está la diferencia. No todo medium es espírita y no todo espírita es medium. ¿Qué se hace aquí en la Sociedad Espiritista de Cartagena? ¿Qué tipo de trabajo? Si no se hace brujería, si no se hace invocaciones. Aquí hacemos bazares, hacemos rifas, almuerzos. Esa parte la corta. Sí. No, en la Sociedad Espírita de Cartagena hay actividades todos los días. La institución está organizada por departamentos. Entonces cada departamento organiza un día en la semana. Por ejemplo, el departamento doctrinario es el que se encarga de organizar el estudio de la doctrina. El departamento de asistencia espiritual es el que se encarga de hacer ayudas espirituales a las personas que vienen con problemas espirituales, psicológicos o emocionales. El departamento de asistencia espiritual, de asistencia social, se encarga de brindar ayuda a los necesitados. Hay un departamento infanto-juvenil que organiza las reuniones del grupo juvenil y de la escuela infantil y un grupo prejuvenil. Tenemos el departamento de divulgación que se encarga de divulgar la doctrina espírita a través de conferencias, mensajes, boletines. Y durante toda la semana, por ejemplo, hay un día para reuniones administrativas, reuniones de la Junta Directiva. Y como podemos ver, cada departamento y cada grupo de trabajo tiene distintas actividades durante la semana. Hay charlas, hay sesiones mediúnicas en donde se comunican espíritus, hay sesiones para atender a espíritus sufrientes, hay aplicación de pases, tratamientos de aplicación fluídica para ayudar a personas con problemas, hay reuniones doctrinarias, reuniones administrativas, reuniones del grupo juvenil. Entonces, durante toda la semana se hacen variedad de actividades según cada departamento.